Hola amigos en YouTube, ¿cómo están? Hoy hablaremos del libro más vendido en el planeta, en todos los idiomas, en todos los países. Hablaremos de la Biblia, que se dice que es un libro sagrado por el contenido que tiene. Este libro está compuesto por el Antiguo Testamento, en donde se narra la historia de la creación del mundo, así como del paraíso y la expulsión del hombre a la tierra. Este libro habla del Antiguo Testamento, donde podemos leer la secuencia en la que se escribieron esos libros desde el comienzo, donde se nos deja saber de la evolución del hombre hasta la venida de Jesucristo. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que se habla de la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. En el Nuevo Testamento podemos saber de la vida de los apóstoles y ver cómo las narraciones se presentan, divididas en libros, en versos y en capítulos. En tiempos del Maestro Jesucristo, cuando hablaba con los apóstoles, le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Biblia nos habla del amor de Dios hacia nosotros y de la fe del pueblo que esperaba la venida del Mesías, o sea, del Maestro Jesús. A la humanidad que reconoce la historia y cree en ella, se les llama cristianos y sienten responsabilidad de hablar de Dios y de la palabra profetizada de la Biblia, ¿verdad? Entonces las palabras escritas en la Biblia se dice que son inspiradas por Dios. Las personas que reconocen la historia y creen en ella se les llama cristianos. Ellos mismos sienten responsabilidad de hablar de Dios y de la palabra escrita en el libro de los libros, o sea, la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del hombre, del pecado, de la salvación y de la explicación bíblica de la salvación del alma, ¿verdad? La Biblia revela el amor de Dios por la humanidad. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Así como Jesucristo vino al mundo y nos mostró cómo ser en esta tierra y cómo lograr el amor de Dios y su espiritualidad. Debemos tener fe en Dios para ser perdonados. Dios quiere que nosotros seamos libres de pecado, que amemos a Dios como a nosotros mismos y al prójimo también. Nosotros podemos preguntarnos: ¿y quién le dio el nombre a la Biblia? Así tenemos que en el monte Sinaí, Moisés le dio el nombre a la Biblia. Dios dio las revelaciones de la Biblia con los mensajeros y profetas, con la inspiración del Espíritu Santo. Al estudiar la Biblia se conoce su contenido y nos da fuerza para nuestras actividades diarias. Al mismo tiempo conocemos la historia de Dios, ¿verdad? Para resistir las tentaciones en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestra diaria tribulación. Los mandatos de la Biblia son amar a Dios y al prójimo. Y bueno, tratar a nuestros amigos y vecinos del modo que nosotros queremos ser tratados, ¿verdad? Tratarlos pues bien. Y así pues nos van a tratar bien. Bueno, pues entonces debemos tener fe en Jesucristo, ¿verdad? Hablar de Dios y con Dios, ¿verdad? Como tu creador, ¿verdad? Como el creador de todas las cosas, como el creador de todos nosotros. Debemos perdonar nuestros pecados y los de los demás también. La Biblia se ha escrito para guiarnos y animarnos en la fe. Ahora los cristianos reconocen que este mensaje fue inspirado por la gracia de Dios a los apóstoles, ¿verdad? Que fueron los escribiendo poco a poco los libros, ¿verdad? Demoraron algunos años para lograrlo, ¿verdad? Los apóstoles y los escribanos, ¿verdad? O sea, los escritores, ¿verdad? Entonces ellos lograron la escritura de los libros y los libros se consideran que son como una verdad, porque fueron inspirados por la divinidad.
Cuando uno lee la Biblia todos los días, cambia el curso de la vida, mejora todo. Entonces reconocemos al Creador de todo y que Dios es nuestro Creador. Con la Biblia reconocemos y analizamos los sucesos pasados a través de la fe, ¿verdad? Porque no estuvimos allí. Entonces, pues a través de la fe es que nosotros podemos creer que es verdad. Jesús hablaba del reino de Dios y del arrepentimiento de los pecados. Creer en una vida plena en Cristo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces tenemos que, bueno, los mandamientos más importantes, pues, ¿verdad? Que son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y así como Dios, ¿verdad? Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, tú eres este Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Así, todos nosotros los cristianos creemos en Dios, ¿verdad? Oh, y creemos en la Trinidad Divina, que es Dios Padre, ¿verdad? Que es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hay un Espíritu Santo y creemos en Él, ¿verdad? Como parte de la Trinidad Divina, ¿verdad? De tres en uno. El Nuevo Testamento es donde nos habla de la iglesia, del Evangelio, de la transfiguración, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y bueno, pues hasta que llegamos, amigos, estaré esperando sus comentarios, que estén bien y hasta la vista a todos ustedes. Saludos y gracias, que estén bien. Muchas gracias.